Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Impulsando el Derecho a través de la plataforma UvaVisión. Les saluda Abraham Uriostegui y en el programa de hoy tendremos la sección El Apunte con el maestro Arturo Uriostegui, quien nos compartirá el tema Se viene la ley sobre el trabajo a distancia. También tendremos la sección Dato Curioso. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Arturo Uriostegui, que nos tiene más información de lo que tendremos en el programa de hoy. ¿Qué tal? Soy Arturo Uriostegui, es un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden que pueden ver este programa y los anteriores en Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho. Y en YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Hoy también tendremos la sección Háblame Derecho y platicaremos con el abogado Víctor Gabriel Anaya sobre la figura de la compensación. Y para dar inicio a nuestra entrevista, vamos con Abraham y nuestro invitado especial, que ya están listos. Gracias, Arturo. Estamos en la sección Háblame Derecho y me acompaña en el estudio el abogado Víctor Gabriel Anaya Orozco, con quien platicaremos sobre la figura de la compensación y a quien le doy la más cordial bienvenida. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este su programa Impulsando el Derecho. Muchas gracias, Abraham. Gracias por la invitación. Para que conozcan un poco más sobre el abogado Víctor Anaya, les daré una breve reseña curricular. Es licenciado en Derecho por la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas Humanitas. Tiene diplomado en Práctica Forense Procesal Familiar por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Además, un curso de especialización en juicios orales y es columnista en la revista Horizontum. Pues abogado, gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Dice que últimamente hemos manejado estos temas de derecho familiar y el tema en verdad que nos trae el día de hoy pues es realmente importante, sobre esto de la compensación. Quizá muchos abogados que sí están incursionados o manejan esta materia del derecho familiar pues lo conocen, pero también el programa lo sigue personas que no son principalmente abogados, ¿verdad? Se dedica a otra actividad. Entonces, ¿qué le parece si nos habla un poquito más qué es esto de la figura jurídica de lo que es la compensación y obviamente aquí en la Ciudad de México qué artículo lo regula? Muy bien, Abraham. El artículo que regula la figura de la compensación es el artículo 267, párrafo sexto. Nos refiere que aquellas personas que se hayan casado por un régimen de bienes separados tendrán la oportunidad de tener una compensación siempre y cuando se hayan dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, que no siempre suele ser así, pero básicamente es lo que dice el artículo. ¿De qué legislación sería esto? Los juzgados de lo familiar, pues de lo familiar es competente para resolver este problema. ¿Y en qué legislación encontramos regulada esta figura de la compensación? En el Código Civil. Código Civil. En este caso, el artículo que nos acaba de mencionar es para la Ciudad de México, porque cada entidad federativa tiene su legislación, ¿verdad? Efectivamente. Perfecto. Oiga, y entonces, ¿ante qué instancia se puede resolver este problema o esta figura de la compensación? Bueno, básicamente es en el juzgado de lo familiar. El juez es competente, pero también si hay abogados que conocen del tema, existe la justicia alternativa, en donde hay mediadores que pueden hacer el convenio y bueno, pues de común acuerdo puede ser por fuera entre abogados, porque no nos dejan entrar a nosotros en la justicia alternativa como abogados externos. Adentro hay mediadores y ya se puede hacer el convenio para que lo puedan llevar a cabo las partes allá adentro. Entonces, ¿la compensación qué es? ¿Es dinero? ¿Son bienes? Para que el común de la gente, ¿qué puede entender por una compensación? Vamos a platicar en este sentido de manera coloquial con respecto a los ejemplos que se han presentado, los problemas a lo largo de décadas de aquellas personas, sobre todo mujeres, que se habían dedicado al hogar y al cuidado de los hijos. Había ocasiones en donde el hombre trabajaba y se hacía de sus bienes y obviamente tenía la posibilidad de comprar una casa,
un automóvil, tener cuentas bancarias, pero estaban a su nombre. Se casaba por bienes separados y como la pareja sabía que los bienes separados no formaba parte de ese patrimonio, pues no reclamaba. Claro. La legislación, los legisladores a partir de eso lo consideran una situación injusta, y a partir de un grupo de gente también que lo solicita, ¿no? En este caso, las amas de casa. Perfecto. Entonces, ¿por qué le asiste el derecho de una compensación a un cónyuge que eligió casarse, en este caso, por este régimen de separación de bienes? Existe el derecho a partir de que se regula en el 2006 aproximadamente, se decreta esta ley. En el caso de las personas que están trabajando en el hogar, que se dedican al hogar, que han trabajado, bien vale la pena una compensación. Nosotros hemos tenido la oportunidad en el despacho de tener asuntos de esta naturaleza y nos han favorecido con porcentajes no mayor al 49%. Ah, bien. Sí, porque normalmente luego escuchamos que en el común de la población, o a veces los clientes nos comentan, es que me casé por separación de bienes y no me toca nada, y cómo es posible si yo me dediqué al cuidado de los hijos durante muchos años, ¿no? Entonces creo que esta figura de la compensación sí es importante, y que conozca el público que sí tiene entonces derecho a recibir algo por esos años que vivió en matrimonio, pese a que fueron bajo el régimen de separación de bienes. Así es, y asiste el derecho porque hemos también tenido casos en los cuales se llegaron a reclamar este derecho de la compensación. También casada esta persona por régimen de bienes separados, pero tenía sirvienta, tenía niñera, tenía jardinero, tenía chofer, y bueno, nosotros íbamos por parte del demandado, que era nuestro cliente, y la actora no comprobó, como lo dice el artículo 267, párrafo sexto, no lo comprobó, puesto que la señora tenía todas las condiciones para vivir muy bien, y pues no le correspondía en ese sentido. Fíjese, abogado, que acaba de tocar algo importante. No acreditó, no comprobó ante el juzgado que se dedicó a esta actividad preponderantemente, que es al hogar. Entonces, sí es un requisito indispensable para que pueda proceder esta figura jurídica de la compensación. Así es, y viceversa también, porque en la actualidad se da también que el hombre se dedique también al cuidado de los hijos y del hogar. Perfecto. Bueno, esto es en cuanto al régimen de separación de bienes, pero sabemos que también ya en la actualidad muchos ya no contraen matrimonio, sino hacen vida en común, dando así lugar a la figura del concubinato. ¿Ahí qué pasa entonces? En el mismo sentido, el concubinato ya se está acreditando a partir de los 2 años. Si se tienen hijos, no se necesita acreditarlo de otra forma, basta con eso. Pero sí podemos hacer una jurisdicción voluntaria, y en su momento, si se generaron bienes, podemos llegarlo a reclamar. Incluso también la cuestión lo regula el Código Civil, en donde también puede heredar y poderse dar también una pensión similar al tiempo que vivieron juntos. Ah, perfecto. Pero aquí entonces ya vimos dos aspectos importantes, cuando es por el régimen de separación de bienes y cuando estamos ante la figura del concubinato. Pero sabemos que los tiempos también van cambiando, vivimos en sociedades ya más modernas, y a veces nada más como amigos se van a vivir juntos, ¿no? Vivimos juntos nada más como amigos durante determinado tiempo. Quizá no es la misma figura del concubinato, pero ¿qué pasa entonces con estos amigos que viven juntos un determinado tiempo? ¿Se puede reclamar ahí también esa figura de la compensación? Sí, por supuesto, tiene otra categoría, ¿no? Digamos que son daños y perjuicios o una indemnización. Pero si tú inscribes como sociedad de convivencia en tu localidad más cercana, en la alcaldía, me parece que es en el jurídico y gobierno, en donde puedes inscribirlo, tienes que inscribirlo. Puede ser, la ley contempla, la nueva ley de sociedades de convivencia, contempla que tú puedas inscribirte, y una vez que inscribes adquieres los mismos derechos que en el sentido del concubinato. O sea, hombre con hombre, mujer con mujer, o incluso hay sociedades de convivencia que han vivido 20 años como amigos juntos. Claro. Hay un caso muy sonado, si me permites mencionar. Adelante, por supuesto. Una actriz que se llama Carmen Montejo, durante 25 años vivió con una persona. Al fallecer, pues reclaman un coheredero, o un único heredero, que era su sobrino, porque no hubo testamento.
En ese caso, quedó intestado. Pero ¿a quién le asiste el derecho, Abraham? En este caso, la señora vivió 25 años. También trabajó, también le ayudó, también le apoyó, colaboró, cooperó. Y en ese sentido, pues no había ninguna regulación al respecto. Finalmente le otorgaron el beneficio a la señora considerando esta nueva ley de sociedades de convivencia a partir del 2006. Fíjese, ahorita retomando el ejemplo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la actualidad? A veces quizá cualquiera de los cónyuges se dedica al hogar, pero también trabaja. Entonces, si ya desempeñó estas dos actividades, tanto apoyar al hogar, quedándose, digamos, en determinado tiempo al cuidado de los niños y va a trabajar, ahí puede también reclamar la compensación, o es requisito sine qua non que únicamente se haya dedicado a las labores del hogar. Te da un apartado también, en este sentido, la ley, quien acrecente más. Trata de darse un equilibrio en ese sentido. Entonces tendríamos que sacar una serie de hechos que le puedan dar suficientes argumentos al juez para que a cada quien le pueda dar su porcentaje que le corresponde de acuerdo a una compensación. Es decir, quien acrecenta menos en su patrimonio podría reclamarlo a quien acrecenta más, en ese sentido. Muy bien, excelente dato. Entonces, aquí la ley nos maneja un porcentaje en cuanto a la compensación que es hasta un 50%. Hasta no más de un 49%. No más de un 40%. Entonces, algo muy importante porque a veces, digamos, es el tope que nos marca la ley, pero no es obligación de que el juzgador nos determine ese monto máximo, puede ser menos, ¿no? Sí, claro. Hay un asunto práctico que tenemos en el despacho que la señora se divorció desde hace 7 años, ¿no? Recuperamos el expediente, hicimos el incidente dentro del mismo juicio. La señora pensaba que ya no le correspondía nada porque había el señor vendido los inmuebles. En esa época, pues haz de cuenta, esta señora vivió del 1990 a 2015 más o menos. Y ahí se acreditó que el señor compró esos inmuebles y que también los vendió, o sea, se deshizo de esos inmuebles. O sea, el señor en su momento tuvo un beneficio. Al juez se le comprobó, se le dieron los elementos suficientes y nos favoreció con un 25%, de un total de casi 8 millones de pesos. Excelente. Retomando el punto de las sociedades de convivencia, abogado, entonces, cuando viven bajo este supuesto, ¿qué obligaciones qué obligaciones, digamos, tuvo que haber cumplido alguno de ellos para poder reclamar al otro la compensación? Se supone que cuando tú vas a hacer una vida en común, en pareja, por eso hay que planearlo muy bien y hay que buscar a la persona adecuada, tienen una cierta obligación como en una sociedad constituida. Digamos que en una sociedad constituida hay un socio industrial, que es el que pone la mano de obra, y otro el socio capitalista, que pone el dinero. Lo mismo podría ser en el hogar. Tú te unes con una persona para hacer un hogar, para generar patrimonio y demás, lo haces de diferentes formas. A lo que se refiere tu pregunta es con respecto a que si los dos trabajan y los dos se dedican al hogar, o puede ser de diferente forma, ¿no? Armar el rompecabezas para el juez es lo importante. Al que acrecenta más o el que decrece. Entonces, ya estando en este tipo de tema de la compensación, yo le preguntaría, ¿qué tipo de patrimonio se puede incluir para reclamar la compensación? Bienes muebles, inmuebles, pueden ser joyas, pueden ser cuentas bancarias, dineros. Pues prácticamente todo lo que haya adquirido durante ese tiempo que vivieron. Acervos también culturales, puede también personas que han hecho una empresa, ¿no? Como pareja y como socios, ¿no? Claro. Dentro y fuera. Fíjese, ahorita que hablamos de adquirir, por ejemplo, bienes inmuebles, que se da muy común en este tipo de asuntos. ¿Qué pasa cuando los adquirió antes, ya sea de vivir en concubinato, antes de contraer matrimonio, antes de que vivieran en una sociedad de convivencia? ¿Qué pasa si los adquieren antes? ¿Los pueden reclamar cuando lleguemos a esta figura de la compensación? No, definitivamente los elementos no son ideales,
para que el juez nos pueda favorecer. Aunque en ese sentido hay unas capitulaciones matrimoniales. Exacto. En donde nosotros hay una serie de preguntas que nos hacen al principio, pero no las leemos bien. Claro. Entonces hay una excepción que te dice, entran bienes de herencia, le pones palomita o no. Si no le pones palomita y tú lo reclamas, es posible que sí se pueda dar el caso de que yo pueda reclamar en el caso de bienes mancomunados. Ok, entonces ya cuando estamos, digamos, ahora en una etapa de divorcio, hablemos de un divorcio incausado ya, ¿qué pasa ahí? ¿En qué etapa de este procedimiento de divorcio incausado es cuando se puede reclamar la compensación? Tú ya, en el caso de bienes separados, tienes a salvo tus derechos en una sentencia de divorcio en donde se diluye el vínculo matrimonial y te dejan a salvo los derechos. Lo puedes hacer por vía incidental, recabando todos los documentos, y es un juicio dentro del mismo juicio. Es que es algo importante porque a veces antes de que viniera la reforma y se tramitaran este tipo de juicios incausados, pues sabemos que a veces era complicadísimo, primero para la disolución del vínculo matrimonial y después nos atoramos ahí con esto de los bienes. Y ahora con esta figura del divorcio incausado, pues sabemos que sí, se disuelve el vínculo matrimonial y entonces queda pendiente, así como lo acabo de comentar, incidente para que se promueva en este caso la compensación. Sí, en el caso, por ejemplo, nos previenen desde un principio al presentar el convenio y la solicitud de demanda cuando es bienes sociedad conyugal, bienes mancomunados, y sí tiene que darse una liquidación. Sí. ¿Cuánto tiempo, abogado, se dictó, por ejemplo, la sentencia de la disolución del vínculo matrimonial y cuánto tiempo tendría una persona para reclamar esta compensación? Pues mira, mientras no se lleve el expediente al archivo, porque de todas maneras también lo podemos recuperar, ¿no? Entonces no hay como tal una prescripción mientras tengamos el expediente. Sí, porque a veces, digo, dependiendo del cliente, ¿no? Y su urgencia, a veces dicen, yo ahorita lo que quiero es divorciarme. Sí, claro. Y hasta ahí. Ya después vemos lo de los bienes. Hay otros distintos, ¿no? Que dicen, yo me quiero divorciar, pero ¿sabe qué? Voy sobre los bienes. Entonces es importante más o menos tener una idea de que no necesariamente, lo ideal es terminando, si no se llegó a ningún acuerdo, pues llevar el incidente para la compensación, pero si no, se tiene la oportunidad de hacerlo más adelante. Así es, por eso desde que nosotros regresamos el expediente del juzgado, por derecho se le tiene que notificar a aquella persona y ya sabe que tiene que empezar a defenderse, ¿no? Que ya su expediente está en el juzgado nuevamente. Fíjese que, abogado, que me llamó la atención esa comparativa que hizo de la compensación con esta figura mercantil. A ver, platíqueme un poquito, ¿cómo opera? Bueno, yo lo comparo porque como tal todas son unas sociedades, ¿no? La connotación de la palabra interés, cuando te dicen eres interesado, creo que no va por el lado de que aquella persona, voy a pescar a aquella persona que tiene más dinero y demás. Yo creo que todos generamos un interés desde que nos juntamos o queremos tener un hogar. Que sea placentero, que sea cómodo, que si creas hijos y demás, ¿no? En ese sentido, yo creo que la mayoría de las personas está pensando en una persona ideal. El amor, el cariño o el afecto que le tengas a una persona no tiene nada que ver con los intereses económicos, que al final han sido un problema y una causal de divorcio enorme, ¿no? Pero bueno, esa figura de la compensación, si nosotros lo supiéramos desde un principio, pues buscaríamos también una persona ideal que nos ayude a construir esa vida en común. ¿Cuál es la participación? Pues la parte industrial que te refería, de mano de obra o de ideas de cómo puedo llevar una sana convivencia y demás, y el proveedor. O que pueden ser los dos en una sociedad digamos de capital variable y demás, ambos ponen los capitales, claro, y ambos generan el trabajo, ¿no? Entonces también se puede hacer de esa forma y muchas parejas lo están haciendo actualmente. Sí, aquí la opción es pues pensarle, ¿no? Porque a veces cuando se está enamorado del amor, ya me quiero casar, pero a veces no vemos precisamente el panorama completo, como bien lo dice, ¿no? Vamos a ver cuáles van a ser también mis obligaciones y cuáles van a ser mis derechos dentro de este matrimonio, claro, ¿no? O de esta sociedad en convivencia o concubinato, dependiendo la figura jurídica que se elija. Así es. Porque normalmente nos dejamos guiar porque ya queremos vivir juntos
y después vienen las consecuencias, ¿no? Digo, ya lo sabrá usted que ha llevado infinidad de asuntos de este tipo, pero creo que al inicio pues muchos van con la ilusión del matrimonio, de vivir juntos, sin medir las consecuencias. Y esto me lleva a preguntarle entonces su opinión personal, ¿sí? ¿Cuál sería su opinión personal para que la comparta con nuestro auditorio? ¿Qué se debe tomar en cuenta antes de contraer matrimonio, de vivir en concubinato o en una sociedad de convivencia? Yo creo que es importante el amor. Sí es importante el cariño, el gusto, el placer y el bienestar por estar con esa persona. Pero nada tendría que ver que tú confesaras o platicaras en ese sentido qué bienes patrimoniales tienes desde un inicio. Y el abogado, es que ese es un punto muy delicado, porque cuando uno pregunta qué bienes tiene, así como que esta ya me quiere por interés, ¿no? Y no tengo nada. Pero tarde o temprano se va a saber. Claro. ¿No? Claro que para todo hay un preámbulo, ¿no? Se basa el enamoramiento, una entrevista, el conocimiento de aquella persona y demás. Y sinceramente sí, mi recomendación sería que nos fijáramos un poco en la cuestión práctica de los recursos, de los objetivos que vamos a tener para que puedas tener un buen socio, porque finalmente va a ser tu socio o tu socia. Sí, porque no voy a decir que, oye, pues me casé contigo, ¿qué tienes? No tengo nada. Pues ¿cómo? Pues ya sabías que no tenía nada. Bueno, igual. Pero no le hace. También si no tienen nada ambos, pues van generando un patrimonio. Como bien lo dice, por eso buscamos a veces como un socio, no tengo nada, ¿qué podemos hacer juntos? ¿No? ¿Cuál es el proyecto? Es que prácticamente partamos de que tienen que trazar un proyecto de vida, así como en una constitución de una sociedad, pues igual cuál va a ser el proyecto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué buscamos? Sí, acuérdate que el factor tiempo es importante para todos, ¿no? Si tú das tiempo a una empresa, la empresa, si te despide, te tiene que liquidar, ¿no? Claro. En ese sentido. O si tú renuncias, pues definitivamente no va a aplicar. Pero yo lo baso en ese sentido porque el tiempo vale mucho para las personas, ¿no? Y también, digo, en el caso de los noviazgos, ¿no? Que son largos, que también se puede llegar a hacer una reclamación. A ver, platíquenos, a ver ahí cómo operaría, a ver, ya lo dijo abogado y fíjese nada más, y ahorita todos los que están viendo el programa van a decir, a ver, ya me interesa ese tema del noviazgo, ¿cómo es posible? A ver, ¿qué le puedo reclamar? Pues muchas veces es el tiempo, precisamente el tiempo que he perdido. Yo compruebo en este caso que invertí de mi tiempo o perdí mi tiempo de tal forma, es como el daño moral. O sea, que prácticamente no valió la pena estar contigo tanto tiempo. Pues sí, es que hay noviazgos que duran 6 años, 7 años, sí, se casan y al año se divorcian, ¿no? Pero por lo mismo, o sea, no se aclara bien desde el principio los objetivos claros, ¿no? Y entonces para todo el tiempo vale, ¿no? Claro. Vale tu tiempo el dar clases, el ir a trabajar, el mismo hogar que le dedicas al tiempo, todo es tiempo y todo es un recurso. Sí, aquí algo hay que hacer notar y que quede claro, no en este noviazgo no se está reclamando una compensación, bien lo acaba de decir, es un daño moral. Sí, prácticamente lo puedes manejar así por la pérdida de tiempo, ¿no? Vas a aterrizarlo, sería ya cuestión de la historia de cada quien. Sí, fíjese ahorita que hablando de la compensación, va muy ligado, hablando del matrimonio principalmente, va muy ligado cuando hablamos que hay un matrimonio y dentro de ese matrimonio se casaron pero por sociedad conyugal. Me gustaría que le aclarara un poquito a nuestro auditorio para que sepa entonces cuándo opera o qué opera cuando se casan por sociedad conyugal. Ya vimos que cuando es en este caso por separación de bienes, opera la figura jurídica de la compensación. Pero ¿qué pasa? A lo mejor nos salimos un poquito, pero que sí quedara un poquito más claro para el auditorio en cuanto al tema de la sociedad conyugal. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a dividirlo. En la Ciudad de México hay dos vertientes, ¿no? La sociedad conyugal y el régimen de separación de bienes. Y también existe la figura del concubinato y también ahora la ley de sociedades de convivencia. La sociedad conyugal quiere decir que al momento de la separación me corresponde el 50% y 50%. En el estricto sentido, con la separación de bienes, posiblemente no me corresponde nada, pero viene esta figura de la compensación. Claro. Sí, si me ayudaste a salir adelante, me colaboraste en el hogar,
y como lo dice el artículo, pues adelante. Y el concubinato, en donde lo tenemos que acreditar con los hijos o con una jurisdicción voluntaria. Y la sociedad de convivencias, que ya las podemos inscribir desde un principio, si me voy a unir a una persona, a un amigo, a personas del mismo sexo, se puede inscribir ya. Esas son las figuras que hay en la Ciudad de México. Claro, indudablemente es importante que el auditorio conozca este tipo de figuras jurídicas y obviamente que conozcan qué puede pasar si se casan bajo un régimen o bajo el otro. O de alguna manera, si no se casan, viven en concubinato, pues igual, ¿no? Los derechos que pueden tener. Pues me gustaría que en futuras ocasiones, abogado, nos siguiera compartiendo más temas relacionados a la materia familiar, que indudablemente resultan interesantes. Y creo que es importante que el auditorio conozca cuáles son sus derechos, porque a veces el desconocimiento nos genera un gran problema. Sí, ¿no? Con mucho gusto, claro que sí. Hay temas interesantes que tienen que ver con las familias, de la violencia intrafamiliar o violencia familiar, ya como está regulado. Y hay otra parte muy importante, ya que se están dando este tipo de figuras, que es lo que se presentó hace 4 años como el levantamiento de acta por la concordancia sexogenérica, que ahorita ya se hace el trámite en el registro civil. Es un tema interesante, me gustaría que en un próximo programa lo abordáramos y lo platicáramos. ¿Para qué? Para que nuestro auditorio en verdad vaya conociendo que hay forma de llevar a cabo ciertas acciones jurídicas que la ley lo contempla, porque a veces el desconocimiento, lo que le decía, pues a veces hace a que no actuemos. Y el desconocimiento de nuestros derechos también no nos permite defendernos de una manera adecuada. Y qué mejor cuando alguien se acerca a un conocedor de la materia, pues para una orientación, para de alguna manera ya solucionar algún problema, porque sabemos que es importante que quien nos lleve algún asunto, en este caso en materia familiar, pues conozca de la materia, ¿no? Así es, Abraham, con todo gusto por aquí. Perfecto. Pues lo invito a que nos compartas redes sociales, números de contacto para que quien tenga alguna duda en relación al tema que acabamos de platicar o alguna consulta que le quiera realizar lo pueda contactar, abogado. Claro que sí, muchas gracias. Los teléfonos del despacho son el 55 50 68 27 40. Es contacto @abogadoscdmx.mx y la web es www.abogadoscdmx.mx. Abogado Víctor Gabriel Anaya, me fue un placer haber platicado con usted y conocer un poquito más de este tema y lo que es la figura, en este caso, de la compensación. Pues bien, muchas gracias, abogado. No, al contrario, gracias por la invitación y espero verlo pronto. Claro que sí, por aquí lo esperamos. Bien, ahora vamos al otro lado del estudio con Arturo, que nos tiene la sección El Apunte. Auditorio, sean bienvenidos a la sección El Apunte. Soy Arturo Uriostegui y hoy les traigo un tema sumamente interesante. Fíjense que ante el COVID-19 habrá ley sobre el trabajo a distancia y urge revisar la protección jurídica que tiene el trabajador que realiza sus actividades de manera remota, así como las obligaciones y derechos del patrón que lo contrata. El trabajo a distancia, también llamado home office, en el cual el empleado realiza actividades remuneradas fuera de la oficina, el comercio o el centro laboral mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, debe ser reglamentado por una ley. De acuerdo con un estudio del Senado, el trabajo virtual se ha incrementado derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y ello no se puede soslayar, señala una investigación del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores. Existe un documento presentado a los senadores el cual sostiene que urge revisar la protección jurídica que tiene el trabajador que realiza sus actividades de manera remota, así como las obligaciones y derechos del patrón que lo contrata. En algunos casos se propone que los elementos sean las condiciones de servicios médicos, tecnológicos y de ambiente requeridos, una forma de ejecutar las actividades en tiempo y espacio, las responsabilidades de custodia de equipos y medidas de productividad y seguridad informática. Otras iniciativas agregan que en dicho convenio entre el patrón y el empleado para regular el home office también se debe señalar lo relacionado a la jornada laboral en domicilio del trabajador y que el convenio debe ser revisado por la Inspección de Trabajo. Si bien es cierto, la cuestión de home office
no es algo novedoso. Lo que sí es verdad es que la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus se evidenció la necesidad de regular la figura en las normas jurídicas aplicables. ¿Qué les parece, seguidores? Si tienen algún comentario pueden enviarlo a nuestro número WhatsApp al 55 81 88 37 57. Bien, pues ahora vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho a través de la plataforma Ubavisión. ¿Ya conoces La Pequeña Burguesía? Somos un restaurante especializado en comida rápida. Contamos con 2 sucursales en la Colonia del Valle. Estamos en Pedro Romero de Terreros, 615, y en San Francisco, número 35. ¿Por qué pequeña burguesía? Porque vamos dirigidos a una clase social que siempre aspira a más. Disponemos de servicio takeaway, un concepto que se ha convertido en tendencia en los últimos años. Contamos con muchas promociones porque cuidamos tu economía. Haz tu pedido por WhatsApp al 55 13 32 04 47 o al 55 18 90 19 68. Síguenos en redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerda, no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Impulsando el Derecho. Yo soy Estefanía Reséndiz y me da mucho gusto que sigan con nosotros en esta transmisión. Esta es la sección Dato Jurídico, donde les voy a compartir un dato interesante sobre el derecho a la protección del uso de la imagen. ¿Sabías que el derecho a la protección del uso de la imagen se aplica de forma reforzada? De acuerdo con un criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 48-2015, el derecho a la protección del uso de la imagen previsto en la Ley Federal de Derechos de Autor en sus artículos 231, fracción segunda, 232, fracción segunda y artículo 87, es un derecho que debe ser atendido como aquel que se aplica de forma reforzada, tratándose de menores de edad. En razón de lo que se busca es proteger y además salvaguardar su derecho a la imagen e intimidad frente a cualquier otro derecho con el que se pudiera generar un conflicto. Por lo tanto, no se podría actualizar ningún supuesto de excepción si no se acredita que existe el consentimiento de los padres o de quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad. Ello en atención al interés superior del menor. Hasta aquí la sección Dato Jurídico. Espero que les haya gustado. Ahora vamos al otro lado del estudio. Excelente, bueno, pues hemos llegado al final de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Ubavisión. Nos vemos el próximo miércoles a partir de la 1 de la tarde con más secciones y mucho más entrevistas. Nos vemos la próxima, soy Arturo Uriostegui y ahora los invito al otro lado del estudio para despedir el programa con el abogado Abraham.
Bien, y así es como finalizamos una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Gracias por hacernos llegar sus dudas, comentarios y sugerencias al número de WhatsApp 55 81 88 37 57. Nos vemos la próxima emisión. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.